Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Es un honor y un privilegio poder presentarnos ante todos ustedes en esta madrugada todavía, porque aquí son como las 6:15 de la mañana, y es un honor y un privilegio pues referir a Elohim las primeras palabras del día, levantarse en oración y grabar una enseñanza. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, verdad? Entonces estamos muy gozosos en este día domingo. Y vamos a estar con el tema de encíclicas y bulas. Encíclicas y bulas, que saben que encíclicas y bulas se dan desde el papado, desde el sumo pontífice, que es quien emite en su literatura, en lo que escribe, en lo que redacta, da las encíclicas y las bulas. Y luego esto, que es del papado, pasa a lo social de otras maneras muy diferentes, porque es verdad que en las encíclicas y en las bulas se tocan, aunque se malversan, pero se tocan por lo menos Biblia, ¿verdad? Se tocan por lo menos versos bíblicos. Sin embargo, cuando las encíclicas y bulas salen desde el papado, luego los ingenieros sociales las implementan de maneras muy diferentes y acordadas entre todos. Entonces esto parte del verso que vamos a estar leyendo para entender lo que son las encíclicas y las bulas. Parte de 1 de Timoteo 6, 3 al 4, cuando en 1 de Timoteo 6, 3 al 4 nos dice así. Dice en el verso 3 de 1 de Timoteo 6.3, y luego vamos a leer el 4, dice: el que enseña otra cosa, ¿otra cosa qué? Dice Yahshua HaMashiach en otros pasajes, dice: lo que os he anunciado, lo que os hemos anunciado desde el principio, desde Bereshit. ¿Y qué es lo que está anunciado desde Bereshit, desde el principio? La Torá. Dice: el que enseña otra cosa y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro, del patrón nuestro, Yahshua el Mashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora vamos al siguiente verso, pero en este ya hay bastante que hablar. Dice: el que enseña otra cosa, al final, otra cosa diferente a qué? A lo que está anunciado desde el principio, que es Torah. Y la esencia de la Torá, por supuesto, son las sanas palabras de Yahshua el Mashiach. Son sanas palabras, traen sanidad, son sanidad, ¿verdad? Y son para sanar, son para sanidad. Todas las palabras que salen de la boca de Yahshua HaMashiach, dice: la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida, es ruach, es impulso y es vida, ¿verdad? Entonces, dice Yahshua, conforme a las sanas palabras de Yahshua el Mashiach, del patrón nuestro. Dice: y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, hay una doctrina que, digamos, tiene que tomar obligatoriamente ¿de qué? De las sanas palabras de Yahshua HaMashiach, que es la esencia de la Torá. Y esa doctrina es una doctrina, ¿verdad? Luego se le levantan doctores a la iglesia que no tienen nada que ver con esta doctrina que toma de las sanas palabras de Yahshua HaMashiach y es conforme, ojo, tiene que ser una doctrina conforme a la piedad. Y sin embargo, algunos se quieren evadir completamente de ser bondadosos y piadosos. Y enseñan que nada tiene que ver la bondad humana y la piedad humana con el anuncio de las buenas nuevas y el poder portar la palabra de poder. Tiene todo que ver, señores. Porque la doctrina que tú vas a hacer salir, que tiene que tomar como base las sanas palabras de Yahshua HaMashiach, que es el resumen, la sintetización de la Torá, esa doctrina que tú vas a hacer salir en el momento de que enseñas, tiene que ser conforme, tiene que conformarse, tiene que desplegarse conforme,
tiene que ser afluente a la piedad. La piedad. Y la piedad es lo contrario a la impiedad. El impío es aquel que no es pío. Y el que no es pío es porque no se compadece. El que tiene compasión, el que ejerce la compasión, tiene piedad, ¿verdad? Y su doctrina tiene que ser conforme a la piedad de todos aquellos que se alleguen a las sanas palabras de Yahshua HaMashiach. De ahí tiene que salir emanar toda la enseñanza, fluir toda la enseñanza, con sanas palabras conforme a la piedad. A una piedad, por supuesto, que no es de boquilla. A una piedad que tiene que ser en tu vida, ¿verdad? En lo que enseñas. Es un reflejo. O sea, una persona que enseñe que la bondad no tiene nada que ver con el anuncio de la buena nueva, no se va a mover en bondad ni en piedad. Ahora, aquel que enseñe que es importante, como dice en otros pasajes, añadirle a la fe virtud, pues ahí ya cambia mucho, ¿verdad? Porque ahí va a enseñar lo correcto, porque la doctrina tiene que ser conforme a la piedad. Ahora, vamos al verso 4. Dice en 1 Timoteo 6:4, dice, el que no hace salir esa sana doctrina que es conforme a la piedad, esa sana doctrina, tú al hacerte doctor, si te haces doctor es porque te allegas a las sanas, por eso es doctor, por eso claro, hay un doctorado en verdad. Cuando te allegues a las sanas palabras de Yahshua HaMashiach. Ahora, si no te allegas a las sanas palabras de Yahshua HaMashiach y no entiendes lo que es ejercer tu doctrina, tu enseñanza conforme a la piedad, entonces estás envanecido, y buscas la excusa para ser ángel y demonio, las dos cosas. Y ángel y demonio ministrando encima. Una serpiente auténtica. Está envanecido, nada sabe y enloquece. ¿Acerca de qué? Acerca de cuestiones y contiendas de palabras lejos de su contexto, lejos de su cohesión. No puede tener cohesión porque no tiene el ruach de la verdad, no recibe el ruach de la verdad, el ruach cohesionador, el ruach de la coherencia, y entonces, ¿qué hace? Enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras sueltas, cosas que no tienen nada que ver, cosas que forman parte de un culto superficial, que no tiene nada que ver, que está sacado de circulación, que no tiene la menor importancia. Contiendas de palabras, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras sacadas de su significado. No es que clarificar una palabra sea malo, no. Lo que es malo es sacar una palabra de su contexto, que es lo que hacen los malos expositores. Sacan la palabra de su contexto, a quién está referida, a quién quiere llegar, y lo que significa la palabra y la etimología de la palabra. Eso es bueno, pero cuando la sacas de contexto, pues das clichés que la gente se adapta perfectamente, pero que no son verdad. Que no son verdad. ¿Qué dice la palabra de poder? La suma de tu palabra es verdad, pero cuando le sesgas, cuando le restas, cuando quieres con una palabrita, pues resumir lo que tiene que ser argumentado, cohesionado, pues eso no es. Estás envanecido y nada sabes. Ahora, la capacidad de síntesis, el resumir algo que es complicado de decir, resumirlo en poco, pues es un don de Elohim. Eso sí es correcto. Pero tienes que tener en cuenta cohesionar, tienes que tener en cuenta argumentar.
Entonces, si no te mueves en esa sana doctrina, que es conforme a la piedad, estás envanecido, nada sabes. Estás envanecido y nada sabes. Y enloqueces acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Contiendas de palabras. Oigan, ¿por qué hay tantas contiendas hoy de cosas que ya están más que superadas? Dícese, la circuncisión no tiene nada que ver en la discusión, si esa discusión se arregló en tiempos de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, si las mujeres se ponen o no pantalones, si se cubren o no se cubren la cabeza, si el velo para allá, el velo para acá? Son contiendas de palabras, eso son contiendas de palabras, cosas que no tienen ya nada que ver, ¿verdad? O si los pastores de hoy son levitas o no son levitas, o si tienen derecho, o si no tienen derecho, o si le pones bozal al buey que trilla. Discusiones y contiendas de palabras, si está todo arreglado por la misma palabra. Ahora, hay que argumentar, hay que tener una doctrina conforme a qué, conforme a la piedad. Los impíos no se van a compadecer de nada. Los impíos lo que buscan es sacar cuello para seguir acaparando, para seguir recibiendo, ¿verdad? Está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, ¿verdad? Y se llaman levitas, pero no predican Torá, ni siquiera se la ponen en la boca. ¿Cómo va a ser eso? Contiendas de palabras, de las cuales, de esas palabras, y esto les hablo con conocimiento de causa porque yo lo he estado viendo. Yo hace 10 o 12 años atrás me metí en el Facebook y la gente que quería argumentar, supuestamente argumentar de la palabra de poder, daba párrafos interminables, ¿verdad? Metiendo incluso palabra de Biblia, pero dando auténticos ríos de tinta corrían ahí. ¿Pero por qué? Porque nacen envidias acerca de contiendas de palabras en todos aquellos que no tienen la doctrina conforme a la piedad. Tienen una doctrina envanecida para imponerse los unos a los otros. Y no con argumentos sólidos, sino con palabrería, charlatanería y cosas totalmente descohesionadas, incoherentes. Entonces enloqueces acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. A ver quién sabe más, a ver quién la tiene más grande. Pleitos. Este me ha dicho esto, este me ha dicho lo otro. No, que el otro es americano y entonces no dice palabrotas, pero insinúa. Y el europeo sí dice palabrotas, pero por lo menos no habla con doblez. Pleitos, contiendas, maledicencias y malas sospechas. Esa es una palabra clave en esta enseñanza. Encíclicas y bulas nacen de las malas sospechas. Hay sospechas que están argumentadas. Tenemos al superdetective Sherlock Holmes. Sherlock Holmes investigaba, sospechaba, pero con argumento. Sabía discurrir, sabía pensar. Pero las malas sospechas son en sí un prejuicio. Entonces por eso se convierten en malas sospechas, porque piensas antes de tiempo y te anticipas a dar un veredicto malo cuando todavía no lo tienes argumentado, cuando todavía no lo tienes constatado. Esas son las malas noticias, las malas sospechas. Y el papado, por supuesto, para emitir sus encíclicas y sus bulas, ha hecho alarde de malas sospechas, desubicando totalmente la palabra y no actuando, no dando su doctrina conforme a la piedad, sino todo lo contrario, para conservar su fascismo, para conservar su puesto que le dio el fascismo, al papado, al pontificado. Entonces, podemos dar ejemplos de bulas en primer lugar. ¿Qué puede ser una bula? Una bula es un engaño, de ahí viene, es un bulo es un engaño, un enredo, un bulo.
Entonces, claro, dan bulas desde el pontificado y luego en lo social se transmite de maneras muy diferentes, pero se transmite, se refleja esas bulas. Bulas como cuáles, como la superpoblación, de que había demasiada gente en el mundo y entonces no dábamos abasto para alimentos, para el cultivo, para la ganadería. Oigan, es mentira. La superpoblación es mentira. En Andalucía o en Texas cabría todo el mundo, eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuánta tierra baldía hay sin cultivar? La mayor parte de la tierra. Más les digo, la tierra está creada para que si nadie hubiera muerto en este planeta, igualmente hubiéramos podido bien subsistir todos, sin que nadie hubiera muerto. Y todos con su pedacito de tierra y con su anchura para vivir. Claro, si tenemos un creador inteligente, ¿qué nos va a crear? ¿En ratoneras? ¿Nos va a tener en ratoneras? No, nos tiene en lugar espacioso. Otra cosa que, claro, se centra la población en las ciudades y son ciudades como Tokio o como Nueva York, que, claro, se convierten en ratoneras, porque la gente se masifica, ¿verdad? Entonces se van de los pueblos todos a las mismas ciudades. Claro que ahí hay superpoblación, pero en lo que es en la tierra es una anchura, la tierra es amplia, es rica. Entonces la superpoblación, una mula, una mentira. Los mares de plástico que sacan todos los veranos para afligirte, para afligir a los veraneantes que disfrutan del sol, de la playita. Bueno, pues tienes ahí la doctrina que no es conforme a la piedad, sino conforme a choquearte, a choquear tu vida, a choquear tu mente. Y entonces salen en los medios de comunicación las noticias recurrentes de los mares de plástico, de que hay mucho plástico. Y hay plástico aquí y hay plástico allí y salen ahí plástico flotante. Oye, si te quejas del plástico, cógelo el plástico y quémalo, si no tiene de otra. ¿Por qué lo sacas en televisión constantemente? El mismo plástico de todos los años. Otra bula, el escaseo de agua, que el agua escaseaba, ¿verdad? Oigan, si hay desaladoras, si ya está la tecnología de las desaladoras, en Israel, por ejemplo, se aplica, ¿cómo va a faltar el agua? Y más les digo, si se están derritiendo los polos, que son de agua dulce, ¿cómo va a faltar el agua? Supuestamente se están derritiendo los polos, ¿no? Hay calentamiento global. Bueno, más agua. No hay mal que por bien no venga. Si es que se tiene que aplicar porque es así. ¿Cómo va a haber escaseo de agua? Otra cosa que se den sequías por tierras malditas, por tierras que directamente adoran a los demonios, no quieren tener nada que ver con Torah. Entonces toda su cultura es una cultura profundamente denigrante para ellos mismos y entonces la tierra se cuartea, la tierra se seca, hay un escaseo de agua y luego encima los que tienen que llevar el agua no dan el agua, sino que van allí a molestar, a incordiar y a ser servidos en lugar de servir, como los misioneros que hemos conocido, pues entonces claro que hay escaseo de agua. Pero en el planeta es rico, es superabundante, es exuberante. La tierra que gira alrededor del Sol, cuando en la Biblia está que la Tierra no se mueve de su lugar, que está sólidamente, firmemente establecida, pues que la Tierra giraba alrededor del Sol, bula, mentira. ¿Y esto quién lo respalda? El papado desde las bulas, porque da mentiras y hace acuerdo con la ciencia atea de cada tiempo. Es mentira, falsamente llamada ciencia. La Tierra no gira para ningún lado. El Sol gira en la Tierra, lo cual encierra una cosmovisión muy diferente, porque es el Sol quien gira alrededor de la Tierra y el centro del universo, si se pudiera hablar de un centro del universo, es la Tierra y por ende el hombre, que es quien sojuzga todas las cosas. Pero claro, la NASA te va a enseñar que tú eres
un microbio en medio del universo y que tú no cuentas nada y que la Tierra está perdida y que la Tierra se convierte en errante, girando sin propósito alguno y sobre un sol encíclicas y bulas, ¿verdad? El hombre que viene del mono, otra bula. ¿Esto quién lo firmó? ¿Quién lo suscribió? ¿El papado? Claro, claro. El hombre que viene del mono. La doctrina darwinista. Doctrina otra que no es conforme a la piedad. ¿Por qué? Porque el darwinismo, digamos, científico, llevó a un darwinismo social que es la doctrina del fascismo. Porque el fascismo quiere imponerse, ¿quién? Los fuertes sobre los débiles. Supuestamente cuando no saben ni dónde está la fortaleza ni lo que es la debilidad. Pero quisieron, ¿verdad? ¿De dónde salió el ideal ario de imponerse unos a otros y de masacrar unos a otros, de la supremacía, el supremacismo? ¿De dónde salió? La eugenesia, ¿de dónde salió? Del darwinismo. Claro, si sobrevivía el más fuerte, la especie más fuerte, pues de ahí tomaron, ¿verdad? Otra bula más. El hombre viene del mono. Mentira. El hombre es un ser espiritual. El hombre es un ser, y la mujer más todavía, son seres gloriosos. Cuando el hombre se engañe o se autoengaña de que viene del mono, entonces ya le da rienda suelta a vivir como un puto animal. Entonces se aplicó una selección natural que se les llama selección natural, pero que nada tenía de natural, sino que implicaba derramamiento de sangre, en lo cual es antinatural totalmente. El derramamiento de sangre, aunque ellos lo tienen como un diario vivir, pero el derramar la sangre del tu prójimo no es natural. Y ellos quisieron implementar, con esa leyenda del hombre mono, la selección natural que justificara al supremacismo. La deforestación, que ya no hay árboles, que se están quemando todos los árboles y ya no hay bosques y para allá y que para acá. Mentira, es mentira. Es mentira. La deforestación es mentira. Si hay más árboles y se están plantando, si la tierra se renueva, si se quema un bosque, luego produce. En mismas zonas volcánicas, luego resulta que se dan plataneros, que se dan plátanos sobreabundantes en zonas volcánicas. Claro, y en esa bula constante, ¿qué tenía lugar? Un misterio para afligirte siempre dentro de la bula. Un misterio para afligirte en el momento de que no deja de ser misterio. Por lo tanto, está ahí para afligirte. Porque tú piensas y no encuentras la solución. Son misterios para afligir tu alma. Desde la bula. La mentira. Entonces tenías misterios para afligirte. Saliendo de esas bulas. ¿Como cuáles? Desde los medios de comunicación. Como el flúor, que el flúor de los grifos de agua era malo, ¿verdad? Entonces que te iba a tocar de la cabeza o ibas a tener enfermedades bebiendo del agua del grifo por el flúor, ¿verdad? Es a fin de molestar tu vida. Las carnes procesadas que eran malas, que las frutas no sabían a nada, que las hortalizas no sabían a nada. Claro, es según lo que te busques. Es verdad que hoy con las fumigadoras se cargan a los bichos para que no les piquen, para que no tomen la fruta o la hortaliza, pero también se cargan lo que es la misma fruta o la hortaliza. Eso es verdad, pero que hay comida muy rica, hortalizas, verduras, frutas. Las carnes procesadas, claro, es lógico que es malo. La carne, al ser procesada, lo mejor es comprarla directamente. La carne procesada, la salchichería y todo eso, y el salchichón y el chorizo y todo eso, son carnes procesadas, claro, se entiende que son peores, ¿verdad? Las guerras frías, la Guerra Fría, la constante espada de Damocles de la humanidad cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Más de 50 años de Guerra Fría, ¿verdad?
oigan, una guerra que no se produjo nunca. Mentira. Bula, que estaban enfrentadas las dos potencias. ¿Qué van a estar enfrentadas si son vecinas? Alaska, que es de Estados Unidos, es vecina de Rusia. Y por bajo cuerda están acordados todos porque estudian en las mismas universidades masonas, ocultistas. Claro. Otra bula, el SIDA, ¿verdad? El SIDA, que decían que tal, que cual, y que era la muerte. El SIDA, antiguamente tener el SIDA era la muerte. Bueno, pues se fue demostrando que no. Lo que es la muerte es el abandono. Lo que es la muerte era que dejaban de abrazarlos, que dejaban de estar con ellos, que los trataban como leprosos. Eso sí era la muerte. Pero se demostró, ¿verdad? Se demostró que no, que el SIDA no era sinónimo de muerte, sino que se podía llevar una vida apacible y sosegada y feliz con el SIDA, incluso tener hijos, como los tuvo Magic Johnson. Entonces, de que el cáncer por antenas, por las antenas de televisión que te da cáncer. No, el cáncer un cáncer es la televisión vendida al engaño y a lo demoníaco, pero las antenas, claro, era para afligirte, se quería quedar en un misterio para afligirte, son cosas que difícilmente podías tú comprobar por ti mismo, entonces era una espada de Damocles constantemente sobre ti, que el cáncer venía por las antenas de televisión. Hombre, claro, algún caso se dará, poblaciones que sean de poco espacio y muchas antenas, por supuesto, no va a traer nada bueno. Pero a lo que voy, que son misterios para afligir tu alma, porque si tú te mentalizas de que no es malo, es lo que tú te hagas con tu mente. Encíclicas, ¿verdad? Encíclicas. Entonces, esas encíclicas que da el papado y esas bulas, usted y yo no las leemos, pero los ingenieros sociales sí, para aplicar todo esto que le estoy nombrando, todos estos engaños, todos estos misterios para que sigan siendo misterios y afligirnos desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, ¿verdad? Vamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, los ingenieros sociales aplican encíclicas y bulas, como por ejemplo las muertes de famosos. Son bulas encíclicas, muertes de famosos que se dicen que no se saben si están vivos, si hay una leyenda, si los mataron, si los suicidaron, ¿verdad? Como Michael Jackson, ¿verdad? Famosos que mueren, que si fue una negligencia médica, que si está vivo, que si todavía, que si tal. Es encíclica y bula. Elvis Presley todavía están hablando de él, de que si está vivo o no, ¿verdad? Son leyendas, encíclicas y bulas, y son recurrentes. El asesinato de JFK, cosas que no se quieren que se esclarezcan y continúan como misterios y como misterios se venden para afligir tu alma. Asesinato de JFK, que era bueno o malo, bueno, ¿y quién lo asesinó? Y esto, y se disparó para acá y la bala hizo tal cosa. Misterios, bulas, encíclicas. El Yeti, el abominable hombre de las nieves, ¿verdad? De vez en cuando aparece la noticia, el Bigfoot, el Bigfoot, el pies grandes que camina por ahí errante, ¿verdad? Otros le daban que era Caín, lo querían pasar a la Biblia y todo. Bueno, encíclicas y bulas. El monstruo del lago Ness, ahí son cosas recurrentes que se despiertan en cada generación. Y esto es lo primero que te llama la atención cuando eres adolescente. Todos estos misterios, lamentablemente. Y te van encerrando ahí en encíclicas y en bulas, las cuales nunca vas a poder comprobar por ti mismo. La extinción de los dinosaurios. La extinción de los dinosaurios, que fue por una lluvia de meteoritos y tal. La extinción de los dinosaurios. Que aquí estaban los dinosaurios hace millones de años y no, eso no va por ahí. Los dinosaurios fueron creaciones de los ángeles caídos, por laboratorios de ángeles caídos, que pusieron la semilla reptiliana y esos dinosaurios ya se salieron porque se comían todo, ¿verdad? Entonces, su extinción, la extinción de los dinosaurios no fue por meteoritos, fue por Elohim, porque se cansó de esas aberraciones, ¿verdad?
Entonces, los extraterrestres, otra encíclica y otra bula, los extraterrestres, ¿verdad? Con un objetivo claro, que es al final que tú sientas repudio ante la llegada de Yahshua HaMashiach, del espacio exterior hacia este para rescatar a su amada. Pero entonces programaron durante generaciones. A veces en una época eran buenos, en otra época eran malas, según se acercara la llegada de Yahshua HaMashiach. Y los intraterrenos también, ¿verdad? No solamente los extraterrestres, sino que decían que había gente viviendo dentro de la Tierra. Entonces dice, no, es que hay un sol interno. Bueno, ¿y dónde queda el sol? Porque si queda debajo es como un braserito, pero si queda arriba, ¿cómo es? No ves cielo y ves solo un sol sin cielo. ¿Cómo es la cosa? Hay que pensar con lógica, con cohesión, con coherencia. Entonces, encíclicas y bulas de ponerte en qué, ponerte en elegir entre Pepsi o Coca-Cola, encíclicas y bulas. Pepsi o Coca-Cola, la pastilla azul o la pastilla roja, el partido de los rojos o de los azules, ¿verdad? ¿Qué quieres? Encíclicas y bulas. Ahora entrevistan a los famosos y deportistas más que nada, y la conversación que les dan, claro, los tienen amordazados, no pueden hablar nada, la conversación que les dan, ¿quién te gusta más, Cristiano o Messi? Y es una conversación que lleva ya 20 años. Cristiano o Messi, que encierra otra programación de cristianismo y mesianismo. Pero, Cristiano o Messi, 20 años hablando la misma bazofia. Y gente que estudia Biblia, porque esta era la conversación en todas las iglesias hace 20 años. Cristiano o Messi, al salir de las iglesias. En lugar de hablar de la palabra, hablaban de quién era mejor, de Cristiano o Messi. 20 años de conversación. Dice, ¿quieres ver días buenos? Refrena tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, de hablar vanidad. Eso son vanidades, ¿verdad? Entonces, tenemos al coronavirus, o más bien la contingencia sanitaria, ¿verdad? Tenemos la contingencia sanitaria. ¿Y cómo sería recordada la contingencia sanitaria? Pues como una tramoya de locos a nivel mundial, a no pasar mucho tiempo. A no pasar mucho tiempo sería así recordada la contingencia sanitaria, como una tramoya de locos a nivel mundial. Igual que fue una tramoya de locos la bomba atómica, ¿verdad? El anuncio de la bomba atómica, que podían pulsar un botón y exterminarlo todo. Una mierda para ellos. Es mentira. ¿Cómo va a dejarnos Elohim en manos de locos? De corruptos locos, hijos de la gran. Mentira, mentira. El maletín del fin del mundo, tal y cual. Misterios, encíclicas, bulas. Encíclicas y bulas como la retirada de Michael Jordan, que iba, que volvía, que iba, que volvía, que volvía, que iba. Michael Jordan. Los Beatles, exactamente igual, que ya rompieron el grupo, luego otros a nivel individual siguieron cantando y tal y cual, hasta la década de los 90, Paul McCartney. Y los Beatles van resucitando conforme pasa el tiempo la música de los Beatles y siguen vendiendo discos a punta pala. Los Beatles, señores. Por eso vuelven las modas, vuelven las músicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay creatividad. Entonces, los pantalones de campana vuelven cada cierto tiempo dentro de la encíclica y la bula. Los pantalones de pitillo también vuelven cada cierto tiempo conforme a los ciclos de la encíclica y de la bula. Y el neohipismo. Ahora, los hippies. Esto es un tema aparte. Los hippies. Oigan, ahora esos hippies ya se han trasladado a ser, pues eso, lo que se ha llamado ahora estos que se dejan la barba larga y todo esto, ¿no? Es otra forma de hipismo, ¿no? Entonces, más que indagaron en la sexualidad los hippies, no habrá nadie, seguramente ya, que indague tanto en este mundo como indagaron los hippies en la sexualidad. Pero para que vean que la sexualidad no les llenó ni siquiera a los hippies cuando tuvieron todo lo que quisieron, y se fueron hacia las drogas, hacia los psicotrópicos. Entonces ahora hay un neohipismo de gentes que quieren dársela de mentes libres, de mentes liberadas, ¿verdad? Y que enseñan a otros a liberarse de lo que ellos llaman ideas restrictivas, de lo que ellos llaman tradiciones obsoletas, y
cosas que la asocian a la religión y todo eso, que claro, tienen parte de verdad, pero se expresan como fariseos que son, a la postre, todos esos de la nueva era. Y ahora ese neohipismo viene con una neosexualidad liberadora. Oigan, si ya tuvimos, si es que vuelven las encíclicas y las bulas, nos quieren meter en una encíclica y en una bula. Si más que supieron de sexo los hippies, no vas a ver un expositor de ahora, ¿verdad? Una mente supuestamente liberada de ahora. A ver de qué está liberado. Porque sus vidas se transforman en tormentos. Porque la fornicación a la postre trae tormento. Y no te puedes separar por mucho que quieras del cotidiano vivir de la gente. Es decir, por mucho que tú quieras avanzar, por mucho que tú quieras volar, tú quieras tener una sexualidad aérea casi, volátil, pero tienes que tener los pies en la tierra porque sabes que todos estamos todavía en esta tierra, ¿verdad? Entonces ese hipismo de alguna manera resucitó como esas encíclicas y esas bulas de las que hemos estado hablando hoy. Todo vanidad. Todo se mueve en una vanidad, en unas malas sospechas y en unas doctrinas que no son conforme a la piedad. Quieren ganancia, quieren acaparar, quieren darse gusto, pero no quieren servir. Entonces forman parte de las malas sospechas, de los prejuicios, de las encíclicas y las bulas. Y hasta aquí. Buenos días a todos. Shalom, shalom. Besos y abrazos.